A medida que pasan las semanas, los meses, y nos vamos a ir acercando al día en que se realiza en Buenos Aires, a mí me gusta decir que se realiza en América Latina, la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Arantxa, 1.000.000 de gracias y voy a la pregunta. Ahí vamos. ¿Por qué es importante la conferencia ministerial de la OMC en Buenos Aires este año? Bueno, primero de todo, Félix, mil gracias por la invitación a pasar un viernes por la tarde. Yo pienso que sois súper amables de pasar un viernes por la tarde con esta temperatura en el exterior a discutir de la Organización Mundial de Comercio, pero voy a intentar estar a la altura del reto que me plantea Félix y entreteneros para que salgáis de aquí pensando que habéis aprendido algo que no sabíais cuando entrasteis en la sala. La Organización Mundial de Comercio nunca fue una organización, no siempre, perdón, fue una organización, no es completamente mundial, pero siempre fue del comercio. Fue del comercio porque, como otras criaturas que se crean después de la Segunda Guerra Mundial, al origen de intentar buscar un sistema que regule las relaciones comerciales, existe en la historia, una historia dolorosa, una historia que tiene 2 guerras mundiales anteriores a ella, en la que un problema o una cuestión que tiene carácter supranacional se busca gestionar, regir con políticas puramente nacionales y no funciona. Esa es la historia del comercio internacional, esa es la historia de la financiación internacional, esa es la historia por la cual después de la Segunda Guerra Mundial se decide crear un marco que gestione a nivel supranacional las relaciones comerciales, porque hacerlo de una manera puramente nacional no funcionaba, llevó a una guerra. Pero en el 1995 se franquea un paso increíble, se crea una institución verdaderamente supranacional, donde hay un sistema de solución de conflictos, quien pierde ya no puede resistir a su cumplimiento, emite dictámenes que son de obligado cumplimiento. Si uno pierde un caso, tiene que cambiar su legislación, tiene que cambiar su práctica comercial. No puede sentarse a esperar. Y eso es el único, la Organización Mundial de Comercio es el único lugar en el sistema de gobernanza internacional donde esto es así, es el único lugar. Y hoy nuevamente tenemos un cuestionamiento sobre la organización. Digo, no es nuevo, hemos vivido esto en la historia de esta organización muchas veces. Y la película no es muy diferente del pasado. Hay un país, sobre todo, que tiene la impresión que la transferencia de soberanía a esta institución es demasiado importante y quiere recuperar una parte de esta soberanía, quiere nacionalizar una parte de las competencias que fueron transferidas a la institución, pero no en todas las áreas, solamente en las áreas en las que no gana. Entonces, es un momento importante para preguntarnos para qué sirve la organización. Es un momento importante para reflexionar cómo debe ser esta organización en el siglo XXI. Es un momento importante para preguntarnos si la organización que tiene unas reglas del siglo pasado, la última vez que nosotros construimos estas reglas fue en 1995, y desde entonces no hemos cambiado prácticamente las reglas, ha habido unos pequeños ajustes, incluido un acuerdo reciente sobre facilitación de comercio, pero la estructura principal de estas reglas sigue siendo del siglo XX. Yo creo que es muy importante preguntarnos ¿para qué nos sirve esta organización? ¿A quién le sirve? ¿Para qué le sirve? Si ha de reformarse y cómo ha de reformarse. Y esto va a ocurrir en Buenos Aires en diciembre de este año. En las conferencias ministeriales se pasan varios meses en Ginebra, y Arantxa conoce muy bien esto, en Ginebra
negociando en el Consejo y en los órganos de la OMC lo que va a ser la agenda formal de la reunión ministerial. Y ahí me da impresión, Anaya, y me gustaría si puedes contarnos un poco cómo se cocina esa agenda formal, que de alguna manera se supone que llega a Buenos Aires ya preparado lo que se va a decir por parte de los ministros, y la mayor parte de las veces cuando se empieza la ministerial no se han puesto todavía de acuerdo sobre qué es lo que finalmente se va a acordar. Y en esos 8 o 10 temas que están en la agenda, quizás aparecen algunos temas de un tremendo interés hacia el futuro, como puede ser, tú lo has mencionado, ustedes están trabajando mucho en ese tema, el comercio electrónico. ¿Por qué no nos cuenta algo de la agenda formal de la ministerial? Acá yo creo que para Buenos Aires tenemos una cosa que no va a ser ni la una ni la otra, no va a ser, creo yo, una reunión donde se llegue a grandes resultados negociados, y no creo que va a ser simplemente una ministerial de trámite donde se vaya a discutir de la salud de la organización. Yo creo que tendrá que haber una discusión un poco más de fondo sobre qué quieren los miembros de esta copropiedad hacer con la organización. Que el 95% de las empresas en cualquier país son pequeñas y medianas empresas. Y que para las grandes el sistema de comercio global es importante, pero bueno, más o menos porque se pueden manejar ellas, grandes, en el sistema comercial internacional. Para las pequeñas y medianas empresas, la Organización Mundial de Comercio es esencial, porque es la garantía de unas reglas de juego claras, porque es la garantía de la transparencia y porque es la garantía de la reducción de costes. Veo que no hay una relación entre el comercio en el siglo XXI y la idea que nos hacemos del comercio en el siglo XXI. Entonces, lo que cuenta en el siglo XXI, donde se ha fragmentado la producción, donde uno ya no tiene que producir, y esa es la ventaja del siglo XXI, uno no tiene que producir todo para ser competitivo, uno puede especializarse en determinadas partes de la producción, en el nicho. Lo que importa es el valor añadido, lo que importa es cuánto de valor añadido puede capturar. Hay un 1% de la población en el mundo que en el 2008 tenía la mitad de la riqueza y que hoy tiene casi 2/3 de la riqueza en el mundo. Y luego hay un 99% de la población en el mundo pues que se las tiene que apañar. Entonces, esa distribución de la riqueza es insostenible. Entonces, yo creo que lo que estamos empezando a tener todos más conciencia, y nos está despertando muchos procesos electorales en varios países donde la gente está expresando este descontento de una manera bastante violenta incluso, ¿no? Y yo creo que todavía no hemos visto el final de esta película. Nos están diciendo que esto no puede seguir así. Esto no es sostenible a largo plazo. Insisto, volviendo al punto de partida, creo que Argentina es un buen lugar para tener esta conversación, porque acá también hay un problema de distribución de la riqueza. Aquí en este país todavía hay muchísimos millones de pobres. Entonces está bien tener esta discusión, no tenemos que asustarnos, tenemos que discutirla, porque le tenemos que poner una respuesta. Y la respuesta solo podrá venir de darnos cuenta de la magnitud del problema al que tenemos que enfrentarnos y buscarle de manera consensual, público, privado, sindicatos, académicos, ONGs, todo el mundo empujando en la misma dirección. Yo aplaudo realmente la decisión de la Organización Internacional del Trabajo, que precisamente esta semana ha iniciado un diálogo con todas estas fuerzas sociales, los sindicatos, los empleadores y los gobiernos, para discutir de cómo se hace este diálogo social en un mundo en el que la tecnología está mutando constantemente el empleo. No es posible hacer un pacto social que garantice un empleo a 20 años cuando no sabemos ni siquiera si dentro de 20 años va a existir ese empleo. Pero tampoco se puede, bajo pretexto que no sabemos que si dentro de 20 años va a tener lugar ese empleo, que se diga, bueno, pues el empleado que se busque la vida. Hay que buscar nuevas formas de diálogo, hay que buscar nuevas formas de garantizar ese ajuste. Yo creo que tiene que ver con condiciones laborales, pero tiene mucho más que ver, quizás, que en el pasado, con la formación, con la capacitación, con los sistemas de educación y con los sistemas que nos ayuden a hacer la transición
La Organización Mundial de Comercio hace muchas cosas, es muy lenta, es muy complicada. Nuestra colega que estuvo en la Ronda Uruguay, donde había 50 países menos, te puede decir lo complicado que es, pero cuando se llega a un acuerdo, ese acuerdo está escrito y es de obligado cumplimiento. Y eso no hay ningún sitio, en el planeta, no hay otro sitio donde eso funcione de esta manera. Por eso es tan importante. ¿Qué consejo os daría? Es el consejo que yo siempre les doy a mis estudiantes. Haceros todas las preguntas. Haceros todas las preguntas. No deis nada por hecho, no deis nada por seguro, no deis nada por afirmado. Cuestionar. Tenéis que llegar a buscar vuestras propias respuestas. Y no siempre son las mismas. Pero tenéis que estar convencidos de que habéis explorado todas las preguntas para llegar a las respuestas, porque solo así van a ser las buenas. No os creáis lo que escuchéis, ponerlo a prueba, ver si es verdad, evitar los eslóganes, trabajar muchísimo, y está genial dedicarse al comercio internacional porque ese es el mundo del siglo XXI. Arantxa, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Un placer.